¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos de casa en casa. Hola Rosa, allá en Nuevo Laredo, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola, pues muy bien, desde Nuevo Laredo, desde mi casa. Y también, bueno, yo aquí en la Ciudad de México y desde aquí nos comunicamos hasta Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, con un muy buen amigo, ex colega, por supuesto, también compañero en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Admiramos mucho tu trabajo y como biólogo, como investigador, y tiene un doctorado en biodiversidad, por supuesto, y nos da mucho gusto tener la oportunidad de poder conversar con el doctor Arnulfo Moreno. ¿Cómo estás, Arnulfo? Gusto en saludarte hasta Ciudad Muy, Victoria. muy bien, muchas gracias por la invitación, Héctor. Muchas gracias, Rosa. Pues aquí, en lo que pueda aportar, con mucho gusto. Bueno, estamos Hoy, haciendo esta serie de conversaciones, obviamente también con los buenos amigos, con los creadores, con los promotores, con los investigadores, con los académicos, de casa en casa, por supuesto, ahora que la tecnología lo permite. Y bueno, hemos escuchado muchísimo por esto del COVID, de la enfermedad del COVID-19, y por ahí no sé si es mito, si es realidad, que fue originada por un virus que a lo mejor también traía un murciélago y que quizá los chinos se comieron ese murciélago. O sea, hay una serie de mitos en torno a todo eso, pero tú como eres experto justo e investigador muchísimos años sobre los murciélagos, quisiera que nos platicaras un poco al respecto, cuál es tu visión, cuál es tu opinión, para que también la gente que nos ve y nos escucha tenga otra referencia y también el por qué debemos finalmente cuidar a los murciélagos, porque luego también se ha dado en algunas otras ciudades, en algunas comunidades, donde ver murciélagos y tratan, en lugar de que el murciélago lo ataque al humano, de los humanos atacar a los murciélagos porque creen que son peligrosos. Sí, sí, mira, los murciélagos siempre han gozado de mala prensa o de mala Así fama. es. Sí, siempre han sido muy satanizados, y principalmente por la ignorancia, ¿no? Porque son animales nocturnos, pocas veces estamos en contacto con ellos, entonces pues siempre lo que no conocemos nos da miedo y siempre han estado rodeados de cosas de la oscuridad, la noche, eh, cosas diabólicas, ¿no? Sin embargo, pues no hay nada más alejado de la realidad. Los murciélagos son mamíferos, es un grupo muy importante de mamíferos, representan casi una tercera parte de todas las especies de mamíferos del mundo, son murciélagos, alrededor de 3.400 especies a nivel mundial. Y son muy interesantes tanto por la diversidad que presentan como por la diversidad morfológica, pero también la diversidad alimenticia, ¿no? La mayoría de las especies, el 70% se alimentan de insectos y consumen grandes cantidades de insectos. Los murciélagos son, un murciélago de talla promedio es de aproximadamente unos 25, 30 centímetros de envergadura, pesa alrededor de 20 gramos. O sea, necesitamos 10 murciélagos de talla promedio para tener el peso de una barra de mantequilla, por decirlo de alguna manera. Este, pero ese tamaño también está relacionado con una tasa metabólica muy elevada. O sea, los murciélagos necesitan consumir grandes cantidades de alimento para poder subsistir. Entonces, un murciélago requiere más de la mitad de su propio peso en alimento por día o por noche, en este caso, para poder subsistir. Entonces, imaginemos una colonia de 20 millones de murciélagos guaneros. Estos murciélagos necesitan consumir o consumen alrededor de 200 toneladas de insectos por noche. Entonces, cerca
del 70% de esos insectos son insectos plaga que atacan a los principales cultivos en el norte de México, en México, en Norteamérica en general, como insectos que atacan al maíz, al trigo, al algodón y otras muchas especies, ¿no? O sea que al final de cuentas son benéficos. Sí, los murciélagos son de los animales silvestres más benéficos en la naturaleza, ¿no? Porque también, así como controlan plagas de insectos, también polinizan flores. Hay algunas especies de murciélagos, como el murciélago magueyero, que esta especie es muy importante porque poliniza los agaves o los magueyes. Entonces, si los murciélagos no existieran, de alguna manera no tendríamos tequila o mezcal o pulque o Muy grave. aguamiel. Entonces, Arnulfo, sí, doctor, una cosa muy importante que hay que resaltar es, si no hay murciélagos, realmente se afectaría todo el ecosistema, por decirlo de alguna manera. sí, claro que sí. O sea, tendría consecuencias insospechadas porque estos animales están cumpliendo, llevando a cabo una función en muchos de los ecosistemas a nivel planeta, ¿no? Los murciélagos se distribuyen prácticamente en todo el mundo, excepto en los polos, en los desiertos más secos y en las islas oceánicas más alejadas, ¿no? Pero en la mayoría de los ecosistemas ahí están presentes, están polinizando, están controlando poblaciones de insectos o están dispersando semillas. También dispersan una gran cantidad de semillas. Hay alrededor del 30%, 25-30% de las especies comen frutas y estas frutas tienen una gran cantidad de semillas, las cuales van en el estómago, en el intestino, y las van dispersando o llevándolas de un lugar a otro en lugares que han sido deforestados o quemados. Entonces ayudan a la regeneración de los bosques y de las selvas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Algo también que me llama mucho la atención y que hemos estado escuchando demasiado en estos días de cuarentena es que con este, digamos, recogimiento del ser humano por la cuarentena, que se ha habido muy beneficiado el ecosistema o el mar, inclusive la capa del ozono, que ha bajado muchísimo la contaminación, que todos los animales de todas las especies que podemos conocer han estado liberándose. ¿Qué tan cierto, o sea, es este cambio? ¿Realmente va a perdurar? ¿Es algo momentáneo? ¿Somos la plaga realmente, los seres humanos? Sí, definitivamente somos la plaga, ¿no? Y claramente en el caso ahora del coronavirus, que fuimos nosotros los que la trajimos del estado silvestre. Los, no existe, bueno, no existe una relación directa de la enfermedad con los murciélagos. O sea, hay ciertos indicios de que está relacionada con un grupo de coronavirus que se encuentran en un grupo también de murciélagos que le llaman murciélagos nariz de herradura en Asia, pero no hay un estudio que diga el COVID-19, esta cepa o esta variedad de virus que tenemos en el humano ahorita es exactamente igual a la que encontramos en un murciélago o en un pangolín o en una civeta, en algún otro animal silvestre. O sea, la mayoría de las enfermedades en el humano provienen también de animales, ya sea domésticos o silvestres, por este contacto que nosotros tenemos y hemos tenido históricamente con la fauna silvestre, ¿no? Con Pues los animales la silvestres. peste bubónica, para empezar, que mató también millones en la Edad Media, pues también transmitida por animales, por las ratas. Con las ratas, ¿no? Entonces Y era sabemos, ese mismo ambiente de confinamiento y de donde no había salubridad o tanta salubridad, ¿no? El caso muy particular, pues, del coronavirus pasa
lo mismo, ¿no? O sea, hay un mercado negro o hay un mercado también abierto en China, donde hay un comercio de especies silvestres, y se está en contacto pues con estos animales, con las heces, con la saliva, con los orines, y es muy probable que ahí pudiera haber estado el virus y que el hombre de alguna manera lo recibió, no directamente porque el murciélago, porque el animal haya ido y lo haya mordido Lo haya o atacado, lo claro. haya escupido, sino que nosotros fuimos las que prácticamente besamos al animal. Y de ¿Qué alguna es? manera yo pienso que pudo haber estado en el hombre eh, latente sin causar ningún problema, y llegó un momento en el cual mutó, porque los virus mutan, se transforman, cambian de una manera relativamente rápida, ¿no? Entonces ahí en el momento en el que Se cortó la comunicación por ahí con Arnulfo Moreno. Y, pero bueno, es muy interesante, Rosa, lo que finalmente Arnulfo estaba comentando, de que, bueno, pues finalmente nosotros, como bien lo mencionabas tú también, nosotros somos la plaga, ¿no? Y qué pasaría o qué es lo que tendríamos que hacer después de que pues, pasemos la contingencia. Yo creo que debe ser un aprendizaje, una reflexión para nosotros ahora cuidar eh, pues el entorno, cuidar la naturaleza, cuidar lo que se ha venido regenerando ahora sí que en estos meses de confinamiento por parte del ser humano. No, y recordar sobre todo, Héctor, que los animales domésticos no es, y los animales con los que convivimos también en otros momentos han estado transmitiendo otras enfermedades y ya pudimos recuperar. Y comentábamos, Arnulfo, que tenemos que tener en cuenta las personas que convivimos mucho con animales domésticos o muy cercanos por la alimentación. Recordemos los problemas que hubo con una cuestión aviar, también con los pollos, con las vacas locas, o sea, hay muchas situaciones que nos ponen en riesgo, pero tenemos que salir fortalecidos de esta situación, de esta pandemia. Esperemos que mundialmente se tomen medidas. Si este confinamiento ayudó a la naturaleza, a la capa de ozono, a las especies, pues seguir cuidando nuestro medio ambiente. ¿Qué sugieres tú o cuál sería, a lo mejor, espero que no sea una utopía, pero qué sería lo ideal que pueda hacer el ser humano después de este confinamiento para que ahora lo que se ha venido logrando desde que se está cerrando la capa de ozono, desde la floración, el que los animales estén regresando a su hábitat, el que muchos animales que se pensaban que estaban en extinción, pues se pueden empezar a ver? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cuál sería ahora nuestra responsabilidad? bueno, es una gran pregunta, ¿no? Y mucha gente a nivel mundial se la está haciendo. Creo yo que hay que volver pues a lo básico. Hay que dejar de consumir. Una de las cosas más importantes es dejar sociedad consumista, rapaz, porque estamos consumiendo de una manera desmedida, ¿no? Nos han creado este mito del crecimiento económico, tiene que estar, si no crecemos vamos a estar atrasados económicamente, pero debemos de crecer más espiritualmente, y volver a la naturaleza. Siempre que tengo la oportunidad de platicar o de comentar donde hay público, los invito a que lleven a sus hijos, a los niños, a los pequeños al campo, que salgamos con nuestras familias al campo, que los niños se mojen, que los niños se enloden, que levanten piedras y busquen insectos, que generen preguntas, busquen respuestas. Ahí este contacto con la naturaleza te sensibiliza bastante, te hace sentir parte de un ambiente, de un entorno natural del cual formas parte, ¿no? Entonces, si no entendemos
que lo que nosotros le hagamos al planeta nos va a regresar y nos va a regresar muy duro, nos va a golpear muy duro. No podremos pues estar avanzando, ¿no? Y que avanzar no significa tener un carro nuevo, tener una casa más grande, sino que avanzar intelectualmente, avanzar espiritualmente. Eso es lo más importante, creo yo, que nos puede dejar también este confinamiento, ¿no? Sin duda, yo creo que por lo que hemos pasado, sin duda ha sido una llamada de atención también del planeta, ¿no? Hacia todos nosotros. Muchas gracias, Arnulfo. Un abrazo. Esperamos pronto volver a conectarnos contigo para seguir conversando. Siempre ha sido muy interesante. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo, Arnulfo, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.